de CNRS, del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Toulouse, Francia. Afortunadamente habla un castellano perfecto. No voy a decir más, matemáticamente es una persona muy destacada. Solo voy a comentar que nos conocimos hace poco tiempo en Brasil, en un encuentro de singularidades, y el profesor dio un curso sobre geometría algebraica muy interesante, y posteriormente supe que vendría a México, aquí un tiempo va a estar en Cuernavaca, y pues por supuesto que no perdí la oportunidad de invitarlo y muy amablemente viene a dar la charla. Le comentamos al profesor que es una charla dirigida a estudiantes, por lo tanto, por favor no teman preguntar, el nivel es básico y bueno, lo verán. Va a hablar sobre resolución de singularidades en geometría algebraica. Y como siempre, en el diferenciable, por favor, es dirigido para ustedes, estudiantes, y pueden preguntar, interrumpir, comentar cuando quieran. Muchísimas gracias, Federico. Gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí. Y por favor, quiero insistir en eso, que de verdad se puede preguntar absolutamente cualquier cosa. Prefiero que me interrumpan. El tema es la resolución de singularidades en geometría algebraica. Entonces voy a empezar definiendo objetos básicos. Geometría algebraica estudia variedades algebraicas. Vamos a empezar por un cuerpo de base. En México se dice campo, en español se dice cuerpo. Para la mayoría de las cosas, los ejemplos básicos hay que pensar que son números reales o complejos. Un cuerpo es simplemente un conjunto con operaciones de adición y multiplicación, por 0, por 1, unas leyes naturales son conmutativas, asociativas, significativas, distributivas, etc. No voy a poner todos los axiomas, pero hay dos tipos de cuerpos. Estos, en un cuerpo se puede considerar el elemento 1 y se puede considerar, se puede sumar 1 más 1 más 1 más 1. Entonces hay dos tipos de cuerpos. Los que se llaman de característica 0. Característica 0 significa que ninguna suma de unos es igual a 0. Y característica positiva significa que existe una suma finita de unos que es igual a 0. Es fácil ver que si tomamos la suma más corta, más pequeña, que da 0, esto tiene que ser un número primo, el número de términos de un número primo. Eso es fácil ver porque... se me olvidó decir que existen inversos tanto para adición como para multiplicación. Se puede ser menos cualquier elemento y se puede dividir por cualquier elemento diferente de 0. Entonces, si la suma más pequeña no fuese un número primo, si tuviéramos un producto de dos números naturales que da 0, entonces estos serían diferentes de 0, entonces podríamos dividir por n y luego para que n se igual. Entonces, yo quería que, aunque los ejemplos principales para mí son estos, yo quisiera que también se mantenga en la cabeza la cuestión de cuerpos de característica P, por ejemplo, restos de división módulo P. Restos de división módulo 5. Es un cuerpo de 5 elementos donde conocemos las reglas 4 más 4 es igual a 3. Entonces, vamos a empezar definiendo objetos básicos. Una variedad algebraica afín es un subconjunto del espacio euclidiano N, definido por un número finito de ecuaciones polinomiales. De la forma así. Donde los f son polinomios n variables.
Entonces, una manera algebraica afín es un conjunto de ceros comunes de un conjunto finito. También, de una manera equivalente, podemos pensar en el ideal. El ideal generado por estos polinomios, entre ellos polinomios. Esto es, por definición, el conjunto de todas las combinaciones lineales de ese tipo donde los AIs son polinomios objetivos. Evidentemente, si todos los FI se anulan sobre un punto, también lo hace cualquier elemento de ejemplos. Por ejemplo, la parábola es una suma algebraica de un polinomio de dos variables. También la hipérbola y el elipse, el círculo, todo esto son curvas algebraicas. Pero hay curvas algebraicas más complicadas, las que decimos singulares. Por ejemplo, esta. Esta. Voy a poner también algunos ejemplos de variedades de dimensión más alta, por lo menos dimensión 2. Por ejemplo, el fondo cuadrático no degenerado, que es una variedad algebraica. X cuadrado menos cuadrado de 0. Y por último, parábolas de Whitney. Eso es un ejemplo muy importante que es un contraejemplo a muchas afirmaciones. Es un ejemplo importante de desigualdades. Es y cuadrado menos beta x cuadrado. Realmente un paraguas sencillo que el eje Z está ahí. No todo el eje Z. Pero quizás un pequeño comentario. Los dibujos los hago con números reales. Estoy dibujando los números reales, pero muchas veces en la cabeza pensamos en el cuerpo C, que es algebraicamente cerrado y es más cómodo para trabajar. Lo que pasa es que es más difícil dibujar en ceros. Por eso es lo que hacemos siempre. La mayoría de los puntos en una variedad algebraica dada. Quizás antes de decir eso voy a decir que también se puede considerar variedades más generales, no afines, que se pegan a partir de variedades afines de la misma forma que el diferencial se pega a partir de trozos de espacio euclidiano. No voy a dar los detalles. Y también que aquí tenemos una noción natural de morfismos. Aplicaciones como en casi cualquier campo de matemáticas, como en cualquier categoría de matemática, podemos hablar de morfismos. Un morfismo entre dos variedades afines es simplemente está dado por una función polinomial sobre los espacios euclidianos ambientes, en este caso sería S polinomios de n variables, pero de tal manera que la imagen de X está contenida en Y. Los morfismos, las aplicaciones son aplicaciones polinomiales. Esa es la categoría en la que queremos hablar. Sobre cada variedad algebraica, la mayoría de los puntos son no singulares. Eso quiere decir que, por ejemplo, parábola es una curva algebraica no singular. Todos los puntos son no singulares. Intuitivamente, eso significa que si miramos con un microscopio, la variedad se parece a un trozo de espacio euclidiano. O sea, cuanto más fuerte el microscopio, más se parece el espacio euclidiano. Pero hay unos puntos excepcionales, a los que llamamos singularidades, que no tienen esta forma. O sea, aquí, por mucho que se amplía con el microscopio, nunca va a ser un trozo de espacio euclidiano, siempre hay dos ramas. Y algebraicamente,
detectamos singularidades por la anulación de derivadas parciales. De hecho, todos mis ejemplos aquí son hipersuperficies, todos los ejemplos que puse en pizarrón son definidos por una sola ecuación, pero en general puede haber más ecuaciones. Entonces, en el caso de que X está definido por una sola ecuación, las singularidades se detectan por la anulación de todas las derivadas parciales. Porque el lugar singular, conjunto de todos los puntos singulares de X, es un subconjunto de X definido, o sea, además de F, está definido por la anulación de todas las derivadas parciales. ¿Cuál es la relación con lo que acabo de decir con la idea visual? Está muy claro, porque si una de las derivadas parciales no se anula, entonces estamos en la situación de teorema de función implícito. Y entonces eso significa que mi variedad localmente se parece al grafo de una función, y por eso es localmente isomorfa en espacio euclidiano. Quizás no voy a dar detalles sobre, en general, aunque X no sea una hipersuperficie, hay un criterio semejante que se llama el criterio jacobiano. Quizás no voy a dar todos los detalles, no voy a decir de una forma totalmente rigurosa cuáles. Hay unas hipótesis sobre el ideal, esencialmente. Bueno, aquí también, para ser exactos, debemos suponer algo sobre F. Vamos a suponer que F es un polinomio irreducible, y aunque todo se puede generalizar, en el caso general, en general vamos a suponer que el ideal es primo, pero quizás no voy a entrar en detalles porque quiero hacer más cosas. Lo que se hace es, se considera la matriz jacobiana, la matriz de derivadas parciales, y se consideran todos los R por R menores de esta matriz. R es la codimensión de X dentro del espacio euclidiano, que no voy a definir rigurosamente, o sea, intuitivamente, todo el mundo sabe lo que es. No es tan fácil definirla en situaciones más generales como en característica P. Este número R es siempre menor o igual que L, menor o igual que el número de ecuaciones, pero puede ser estrictamente menor. Y la razón es entonces, J es el ideal jacobiano, ideal generado por todos los menores de esta matriz, y la razón es la misma. Si existe un menor que no se anula, en algún punto estamos en la situación del teorema de función implícita, y por lo tanto mi variedad localmente se parece al grafo de una aplicación, por eso es mi especialidad principal en matemáticas, mi interés principal, estudio singularidades, y mi interés principal es deshacerme de ellas con unas transformaciones primitivas. Así que ahora voy a explicar qué es decir, deshacerme de singularidades sin modificar la variedad demasiado. Ahora voy a explicar rigurosamente lo que esto significa. La matriz jacobiana, ¿cómo era? La n es el número de funciones y la L es el número de variables. Sí, eso es. La n es el número de variables y L es el número de ecuaciones. Que el número de ecuaciones puede ser mayor que la codimensión. Ok. O sea, es parcial de FJ con respecto a X, ¿sí? Eso es, sí, bueno, es lo mismo. De Fi, parcial de Fi. Ok. Sí, perdón, yo creo que tienes razón, que sí, lo hice mal, sí, tienes razón, perdón. Sí, eso es, perdón. Sí, y bueno, por ejemplo, en todos estos ejemplos podemos ver la parábola es no singular, esto es un conjunto vacío, aquí por ejemplo en esos dos ejemplos detectamos que tenemos una singularidad en el origen por el hecho que mi ecuación no tiene términos lineales. Eso, el criterio jacobiano viene a esto. Aquí tenemos un solo punto singular, que es el origen, otra vez porque no hay términos lineales. Y aquí el lugar singular es todo el eje Z.
se hace el cálculo. Bueno, se ve visualmente quizás mejor para z positivo, pero eso también es lo que da el cálculo. Entonces, ¿qué se permite, qué nos permitimos hacer para quitar las singularidades? Se llaman transformaciones birracionales. Es un tipo particular de morfismos. Y hay borradores, ¿no? Así. Entonces, definición, sea y un morfismo, tenemos X entre dos variedades. También, sin ser demasiado técnico, voy a suponer que mis variedades son irreducibles, es decir, que no se expresan globalmente como no se puede expresar como una unión no trivial de dos subvariedades. Por ejemplo, todos los que están son irreducibles. Entonces, se dice que pi es birracional si existen subvariedades propias, y contenido en X y prima contenido en X prima, estrictamente contenido, tal que pi induce isomorfismo fuera de esas dos subvariedades. Si quitamos y de X y prima de X prima, obtenemos isomorfismo. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. Y como terminología, este Y solamente se llama explosión, este Y se llama el centro de explosión. El centro de la explosión. Y el I' se llama el divisor, el conjunto excepcional o el divisor excepcional. Por ejemplo, bueno, quizás antes de empezar con ejemplos voy a decir lo que es resolución de singularidades. No sería, ¿no? Bueno, se dice que pi, una resolución de singularidades de X, singularidades de X, es un morfismo pi birracional propio, X birracional propio, en que X' es no singular. Singular significa que no tiene puntos singulares, su lugar singular es vacío. No he definido lo que es propio, no es tan fácil definirlo que si trabajamos sobre R o C, la definición de propio es la definición habitual para la topología euclidiana, es decir, que la preimagen de un conjunto compacto es compacto. En otras palabras, que no hay agujeros, que este morfismo no crea agujeros arriba. Pero en general no es tan fácil, por ejemplo, la característica P no es tan fácil dar la definición, no lo voy a hacer aquí, pero doy la idea, significa que las fibras no tienen agujeros. Y sí, entonces el problema del que voy a hablar es demostrar que la resolución de singularidades siempre existe, que es trivial. Y si no hubiéramos dicho esta palabra propia, evidentemente el problema sería trivial, porque se podría tomar, o sea, en general se toma Y en lugar singular de X, o sea, la idea es que queremos quitar el lugar singular de X y reemplazarlo por algo, por otra subvariedad, de tal manera que todo junto sea no singular.
Y si no hubiéramos dicho la palabra propia, el problema sería trivial, pues tomemos x' igual a x menos un lugar singular. Esto ya es birracional y nada más. Pero esto no sería un morfismo propio. Y es el punto singular, lugar singular de x, y prima, el divisor excepcional, es un par de puntos. Nosotros somos geómetros algebraicos. Eso quiere decir que no basta hacer dibujos. De hecho, a veces hay pláticas sin un solo dibujo. Queremos hacer todo el lenguaje algebraico. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es vamos a definir una transformación birracional y propia del plano ambiente, o de la euclidiana ambiente, y vamos a ver lo que pasa con nuestra variación. Vamos a empezar por la parte más singular. Esto se llama explosión. Explosión, el ejemplo más sencillo es la explosión del plano en el origen. Cuando yo empezaba a trabajar en Francia, cuando todavía de invitado, sin puesto permanente, mis colegas recibieron una carta de Renseignement Généraux. Es el equivalente francés de la CIA o de KGB, etc. Y preguntando por qué hacía yo ahí, extranjero, y estaban a punto de contestar que es un gran especialista de explosiones. El origen y quitando el círculo, el resto es isomorfismo. Lo que ocurre es que las líneas rectas arriba ya no intersecan. Y bueno, si estamos trabajando sobre números reales, ustedes pueden pensar eso es simplemente un dibujo muy malo de la banda de Möbius. Porque tenemos un círculo y tenemos una línea recta que da una vuelta sobre sí mismo. Pues en caso de, si K es igual a R, esto no es otra cosa de la banda de Möbius. Pero de nuevo, no me basta un dibujo, si yo quiero escribir fórmulas sobre geometría algebraico. Entonces, yo tengo que explicar el cambio de coordenadas de una variable a otra. Esto es simplemente una notación conveniente que codifica. Lo que quiero decir es sencillamente que mi variable de arriba ya no es afín, está pegada en dos planos, y esta notación simplemente codifica todo cómo se pegan los dos planos y también cuál es la relación con el plano de abajo. Aquí la variable y partido por x es la pendiente, entonces es la variable a lo largo de P1. Esto es P1K. Es la variable a lo largo del divisor excepcional, y x es la coordenada transversal de esta carta. Si nos olvidamos, si solo pensamos en esta parte, solo pensamos en el divisor excepcional, nos olvidamos del resto, vemos que el divisor excepcional es un P1, es un espacio proyectivo, eso no. Y eso nos permite hacer cálculos. Vamos ahora, lo que hemos dibujado, un dibujo, vamos ahora a averiguarlo con fórmula. Pero insisto que eso nada más es una notación formal. Lo que realmente quiero decir con eso es que podemos llamar esas variables x' y prima, y esta escritura codifica la ley de transformación entre los unos y los otros. Vamos a hacer el cálculo. Empiezo con mi curva. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Yo conozco la ley de transformación, yo sé que x es igual a x', y este cartagio, y es igual a x' y prima. Eso es lo que me dicen las fórmulas. Entonces puedo hacer la sustitución. Empiezo con mi fórmula, pero voy a ver lo que pasa con mi variable arriba. Entonces yo empecé con mi curva. ¿Qué es lo que ocurre? Inmediatamente notamos una cosa, que este polinomio era irreducible, y mi variedad era irreducible, pero después de la transformación ya es reducible, tiene varios factores. Y eso es lógico, ahora explico por qué.
porque es lógico que mi variedad se convirtió en irreducible, porque estoy mirando la ecuación de esto arriba, es decir, estoy escribiendo la preimagen total de esto arriba. Y la preimagen total, como vemos por las ecuaciones, consiste de una parábola, pero también de unas copias de división excepcional. Es lógico, porque toda la preimagen del origen tiene que estar ahí. Por eso la variedad se convierte en reducible. Y entonces esta parte, entonces todo junto ya no es birracional a la curva original. Para que sea birracional tenemos que quitarle el divisor excepcional. Es decir, tenemos que factorizar la más grande potencia de x' que podemos. Y lo que queda se llama la transformada estricta. Es la transformada estricta de la curva original con la que empezamos. Y esta sí es birracional. La parábola, quitamos el divisor excepcional, la parábola sí es birracional. Entonces hemos explicado con formas el dibujo obvio que pero es las formas son muy parecidas. N en el origen es casi lo mismo. Empezamos por espacio euclidiano de dimensión n. Vamos a, de nuevo, el centro de exposición va a ser el origen, un solo punto. Y de nuevo, vamos a considerar la totalidad de todas las líneas rectas que pasan por el origen. Este conjunto de líneas rectas está ahora parametrizado por P. Entonces, si empezamos por Kn, tenemos aquí un espacio proyectivo de dimensión n-1. Pues aquí tenemos P n-1 sobre K, que parametriza todas las líneas rectas. Y si quitamos el origen, si en vez de este origen pegamos el espacio proyectivo de dimensión n-1, el resto va a ser isomorfo. Entonces, de nuevo, las líneas rectas arriba ya no se intersecan. Esto ya es un poco más complicado que la banda de Möbius. No sé, para los que saben, es el único fibrado lineal sobre Pn-1 de grado -1, de clase -1. Y si tomamos el espacio total de este fibrado lineal y si colapsamos la sección 0, obtenemos espacio euclidiano. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí voy a volver a escribir, lo que me interesa es fórmulas explícitas. Entonces, son muy parecidas. Ahora, esto, de nuevo, no es afín, está pegado de n cartas afines, y la carta afín número i tiene esto como x más 1, x n. De nuevo, lo que me interesa es que pueda hacer cartuchos. Es una forma de escribir las coordenadas que codifica a la vez la forma de pegar de varias cartas afines y también la transformación con el espacio euclidiano de A. Y de nuevo, si le quitamos la coordenada, esta es la... esta es la ecuación local de divisor excepcional. Si nos olvidamos de ella, simplemente obtenemos las coordenadas habituales sobre el espacio proyectivo. Si nos olvidamos de esta parte, lo que vemos es el espacio proyectivo usual de dimensión n-1. Y se puede hacer este tipo de cosas. Y por último, ya no voy a dar... Cuando viviste x es 1, ¿no? X, no, es como aquí, es decir, que hay una coordenada que es transversal. Ajá. Y n-1 coordenadas a lo largo del espacio proyectivo. Oye, pero por ejemplo, ¿qué hubiera pasado igual que te adelantaste un poco, pero qué hubiera pasado en este caso si hubieras hecho la sustitución pero en la otra carta? También te Sí, tienes toda la razón. No lo hice porque efectivamente hay que hacer todas las cartas. No lo hice porque en este caso ya sé que no es necesario. Es decir, que
pero es absolutamente cierto. Lo que ocurre en este caso, si aquí hay, con esas coordenadas que he dado yo, aquí hay dos puntos distinguidos, digamos el punto cero y el punto infinito, por ejemplo, para este cambio de coordenadas. Entonces aquí resulta que yo ya sé por experiencia que la parábola no pasa ni por el punto cero ni por el punto infinito, entonces en este caso concreto me basta calcular una sola carta, o sea, el cálculo sea muy parecido en la otra carta. Pero tienes toda la razón, teóricamente hay que hacer todas las cartas, no basta, en general no basta con una sola. Sí, es una muy buena apuntación. Y bueno, por último, la expresión general, la más general que, por ejemplo, utiliza Hironaka en su demostración de resolución de singularidades, es lo mismo. Si ya entienden este dibujo, esas ecuaciones, también lo que se puede hacer es, no voy a entrar en todos los detalles, se puede hacer la exposición de espacio euclidiano a lo largo, o con el centro, otro subespacio euclidiano, digamos un subespacio lineal. Y si ya entienden este dibujo, lo que hay que pensar es simplemente, se puede tomar todo este dibujo y multiplicar todo por KL. O sea, llamémoslo así, por tomar producto directo cartesiano con un espacio euclidiano. Y en términos de coordenadas, esto tendría el efecto que aquí hay unas cuantas coordenadas que no cambian. Pero aparte de esto, y ya con eso se puede hacer muchas cosas. Es como un cilindro, ¿no? Sí, pero singular, ¿no? sí, exactamente. Sí, es decir que aquí, en este caso, el divisor excepcional ya no sería un espacio proyectivo, sino un fibrado trivial, por eso espacios proyectivos, sobre mi espacio euclidiano KL. Vamos a hacer más cálculos, no sé hasta dónde me da tiempo llegar, pero vamos a hacer más cálculos, por lo menos en el caso de curvas planas. Voy a tomar una curva plana un poco más general. Vamos a tomar P y Q, los números naturales, y vamos a considerar esto. Y vamos a hacer exactamente el mismo cálculo. Vamos a explotar el origen y vamos a ver qué pasa con la transformada estricta. De nuevo, para ser honestos, habrá que hacerlo en ambas cartas afines, pero voy a hacerlo en una sola porque sé cuál es la interesante ya por experiencia. Supongamos que P es inferior a Q. Vamos a hacer exactamente el mismo cálculo. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos una curva reducible, que es como tiene que ser. Factorizamos, le quitamos el divisor excepcional, factorizamos factores irreducibles y obtenemos esto. La transformada estricta, la curva birracional, la curva por aquí empezamos. Y aquí ya podemos ver varias cosas. La primera cosa es que en este ejemplo tuvimos suerte y resolvimos las singularidades en una sola expresión. En general eso no tiene por qué pasar. Por ejemplo, no sé, supongamos que Q es más del doble de P. Pero si algo ha mejorado, esta nueva curva no tiene por qué ser no singular, pero sí es mejor en cierto sentido que la otra, porque hemos reemplazado el par PQ por el par P menos P. Ahora una pregunta al público. Podemos demostrar ya inmediatamente con eso que un número finito de iteraciones nos va a dar resolución de singularidades. Espero ustedes reconocen qué es esto, ¿no? Es algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides, a cabo de un número finito de pasos, vamos a llegar o que P es igual a 1, o sea, uno de los números es igual a 1, o que es igual a 0, en cuyo caso pues es una unión disjunta de líneas rectas. Suponiendo, no estoy teniendo mucho cuidado, vamos a suponer que el cuerpo es fabricante cerrado, etc. Pero, por ejemplo, trabajamos sobre C, ocurre esto. Entonces ya hemos disingularizado una clase bastante grande de curvas planas.
Voy a tratar de dar la demostración general, o por lo menos hasta donde puede llegar cualquier curva plana arbitraria, ¿no? Una razón por qué es mucho más fácil resolver singularidades de curvas por exposiciones que de variedades de dimensión superior, es que aquí el algoritmo es evidente, solo hay que demostrar que funciona. El algoritmo evidente es cuando veis una singularidad explotar y iterar el procedimiento. No hay una opción en dimensiones superiores, el lugar singular puede ser muy complicado, puede también tener singularidades y no es nada evidente, hace falta una estrategia que es lo que vamos a explotar. Aquí la ventaja es que la estrategia es evidente. Voy a tratar de explicar la demostración de tal manera que es más o menos generalizable a dimensiones superiores, pero con muchísimo más trabajo. Entonces, la filosofía siempre es la misma. Como hemos hecho aquí, definir algunos invariantes numéricos, algunos caracteres numéricos de la situación, como que sean algunos números enteros positivos, y demostrar que estos invariantes numéricos disminuyen estrictamente en un cierto sitio. Aquí, para ser más exacto aquí, siempre vamos a ordenar P y Q en este orden, vamos a ver este par, y lo que hemos demostrado es que este par disminuye estrictamente en orden psicográfico. Si Q menos P es menor que P, entonces ya el primero disminuye. Pero si Q menos P es mayor o igual a P, entonces el primer número no cambia, pero el segundo sí cambia. Entonces, todo junto, esto es estrictamente más pequeño en orden psicográfico que el par por la. Eso es el prototipo. Eso de hecho se puede hacer en todas las dimensiones, pero mucho más complicados en variantes numéricos, mucho más difíciles. Entonces, curvas planas arbitrarias. Entonces se hace la explosión. Se hace el mismo cálculo. ¿Pero ahí estás considerando un polinomio homogéneo o es cualquier polinomio? No, es bueno. Ahora vamos a... Sí, a priori no tiene por qué ser, por ejemplo, este no es homogéneo. Sí. No, es realmente un polinomio arbitrario, pero bueno, hay que, quizás es más interesante, vamos a suponer que no tiene factor, vamos a suponer que no tiene factores múltiples o incluso que es reducible para evitar problemas, pero sí, lo que sí va a jugar un papel muy importante, lo que podemos, eso es casi lo que voy a decir, de hecho es un buen momento para decirlo, aquí hay un polinomio homogéneo que es muy importante, que juega un papel importante en lo que sigue, y es lo que se llama la forma inicial. La forma inicial o sea, sea mu la multiplicidad de origen. Entonces la forma inicial de f, por definición, es un polinomio homogéneo. Entonces, si mu es la multiplicidad, eso significa que aquí hay dos tipos de términos. Significa que aquí alfa más beta siempre es mayor o igual a mu, pero existen algunos términos con igualdad. Es lo que significa que tenemos esto. Entonces, vamos a separar los monomios que tienen orden exactamente mu. Eso se llama la forma inicial, eso sí es un polinomio homogéneo. En este caso sería, si P es estrictamente menor que Q, entonces sería simplemente Y. Entonces, hacemos la expresión, hacemos el cálculo y demostramos un teorema que es un cálculo fácil. Teorema. Entonces hacemos, vamos a Z', la explosión de siempre, la explosión del origen, y consideremos, yo tengo aquí mi curva C, que es el conjunto de ceros del polinomio f, vamos a considerar su transformada estricta,
y vamos a considerar algún punto. Aquí a priori puede haber un número finito de puntos que se aplica al origen, y lo que se demuestra con un cálculo muy similar es que entonces la multiplicidad, y vamos a llamar la nueva ecuación, la vamos a llamar f'. O sea, f' no tiene nada que ver con la derivada, es la transformada estricta. Entonces, el teorema dice que entonces, si cambiamos las coordenadas para trasladar este nuevo punto al origen de su nueva capa afín, que la multiplicidad es menor o igual a la que empezamos. El cálculo es fácil, no lo voy a hacer, pero les dejo como ejercicio, o quizás puede ser a tiempo. Por el momento admitimos esto. Entonces, la filosofía siempre es la misma, incluso en dimensión superior. Si tenemos desigualdad estricta, podemos considerar que hemos ganado. Desigualdad estricta es un número natural. Desigualdad estricta no puede ocurrir un número finito de veces. Entonces, con un número finito de explosiones hemos ganado. Pero el problema es qué pasa si tenemos igualdad. Y eso siempre es así, lo mismo pasa en dimensión superior. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay igualdad? Vamos a... Esta era solo la primera parte del teorema. No voy a dar tiempo a contar todo lo que eso es normal, siempre ocurre. Pero, si ocurre igualdad, entonces la forma inicial de f es una potencia de un polinomio lineal. Y eso también se deduce con el mismo cálculo. Tiene la forma de... Evidentemente, la potencia tiene que ser igual a 1. Ya sabemos que es un polinomio homogéneo de grado 1. Aquí hemos visto un ejemplo de esto. Aquí si Q es más del doble de P, aquí la multiplicidad no ha cambiado, sigue siendo P. Y es un ejemplo del hecho que el polinomio inicial es una potencia lineal, de una forma lineal. Sí, quizás lo que voy a... el cálculo es muy sencillo, demostrar eso es muy sencillo, haciendo exactamente el mismo tipo de cálculos, pero quizás me lo voy a saltar porque se lo dejo como ejercicio, de verdad es fácil de hacerlo. Y voy a... porque quería contar algunas cosas más. Bueno, pero todavía con eso no basta, hemos demostrado, o sea, el caso malo, el caso de igualdad, sabemos algo más sobre la ecuación, eso es bueno. Bueno, si esto es así, podemos... O sea, cambiando coordenadas, voy a escribir aquí, cambiando coordenadas, podemos suponer que la forma inicial es simplemente una potencia de y. Con esto vamos a cambiar coordenadas, vamos a llamar esto y. Ahí no hay ningún problema. Pero todavía no hemos terminado. Entonces la idea es, como siempre en esos casos, incluso en dimensión superior, definir algún invariante más fino. Y aquí viene una herramienta importantísima en todas las matemáticas, en particular en teoría de singularidades, que es el polígono de Newton, o más generalmente el polígono de Newton, que es el polígono de Newton. Bueno, la verdad es que yo no he leído a Newton, el original, en diferencia de Arnold, pero de verdad parece que está ahí, que no es, por algo se llama el nombre de Newton. Y parece que, y de hecho yo pienso que por razón, el teorema de resolución de singularidades de curvas planas se atribuye a Newton, o de alguna forma. Lo que les estoy contando ahora es, quizás en otro lenguaje, un teorema de Newton. ¿Qué es el polígono de Newton? Simplemente consiste en dibujar
todos los monomios que aparecen en mi ecuación con coeficientes no nulos. Cada vez que veo C alfa beta diferente de 0, pues dibujo un monomio, dibujo el par alfa beta. Y por lo que sabemos, desde luego sabemos por hipótesis o por construcción que existe el punto C común. Eso es el término Y. Pero puede haber muchos más puntos. Entonces, el polígono de Newton significa que a cada uno de estos puntos, incluido este, le añadimos una copia del primer cuadrante, ¿de acuerdo? Y tomamos la envolvente convexa de todo esto. Este es el polígono. Bueno, pero un polígono es una cosa algo complicada. Yo quiero extraer unos números que me permiten decir que algo disminuye estrictamente. Entonces el segundo número, eso también parece que realmente está en Newton, el segundo número se obtiene si se considera la